¿Quién es el anticristo? Hay varios posibles candidatos, y una vez que te presente toda la evidencia, verás cuál de estos es realmente el anticristo. Existen muchas teorías al respecto, desde las más locas hasta las más atrevidas, pero las evidencias más claras solo lo encontramos en el discernimiento de la Biblia. Y básicamente hay muchísimo interés por conocer a este personaje, que se identifica como el hombre de pecado, o también llamado el hijo de destrucción, o el hijo de perdición, como dice en 2 de Tesalonicenses 2, que nos dice que es un individuo que se opone a Dios, como dice el verso 4, y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como Dios. Esta es una persona que va a cautivar por los ojos. Es la culminación de todos los que odian a Dios y odian a Cristo, todos los falsos cristos, todos los pseudocristos, maestros falsos, profetas falsos, todos los hipócritas mentirosos que dicen ser portavoces de Dios, pero en realidad hablan por Satanás. Todos ellos están encarnados en esta última y horrible figura conocida como el anticristo de los anticristos. Algo interesante que nos dice la Biblia en el capítulo 4 de Primera de Juan, en el verso 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cualquiera que niegue la persona y la obra del Señor Jesucristo es un anticristo. Ese es el espíritu del anticristo que está en el mundo, un espíritu antidios. Pero hay una encarnación final de todo esto, una especie de colección de todos los anticristos. Ahora, ¿qué clase de persona sería esta? Mirando a través de la historia, la imagen y modelo más obvio y más conocido para este tipo de persona sería alguien como el señor Adolf Hitler. Él deseaba gobernar el mundo, tenía designios globales. Él quería derribar a Israel. No era solo un hombre privado de sus sentidos, estaba poseído por demonios en el nivel más profundo. Existen muchas evidencias bibliográficas donde muestran que él vio el milagro de su propio destino como una acción de fuerzas sobrenaturales invisibles, místicas y demoníacas. Estaba tan metido en eso que formó muchos grupos para distintos propósitos oscuros, como la Sociedad de la Tierra Hueca, o militantes suyos conocidos como los Hombres Lobo. Un general suyo llamado Haushofer fue uno de los principales miembros de la llamada Sociedad de la Aurora Dorada, fundada para prácticas de magia negra y muchas cosas más, todo metido en el ocultismo. Él fue una herramienta por la cual el diablo, Satanás, pensó en tomar el control demoníaco sobre todo el mundo. Ese es el espíritu del anticristo, haciendo esencialmente lo que todos los demás intentaron hacer a lo largo de toda la historia, y eso es destruir los propósitos de Dios a través del pueblo de Israel, a través de su iglesia, a través de los cristianos. Una ilustración un poco más oscura y antigua de esto sería Antíoco Epífanes, alrededor del 168 después de Cristo. Él fue el rey de Siria que planeó eliminar a Israel de la tierra, destruyó Jerusalén, eliminó a miles, vendió a otros miles. Él levantó un altar a Zeus en el templo de Israel, ofreció carne de cerdo en ese altar, convirtió el templo en un burdel, hizo todo lo que pudo para profanarlo, un esfuerzo a sangre fría para acabar con todo lo que tiene que ver con Dios, el pueblo de Israel, y destruir la adoración del Dios verdadero. Él también fue el hombre de Satanás, pero mucho peor que Antíoco, mucho peor que el otro, será el último anticristo. Ahora, ¿dónde encontramos por primera vez en la Biblia acerca de él? Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 38, en el versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Está hablando de un príncipe supremo que ha de venir, que será el enemigo del pueblo de Dios, que liderará una coalición de naciones contra Jerusalén en los últimos tiempos. Todo esto lo podemos ver en Ezequiel 38 y 39. En el libro de Daniel, en los capítulos 7 y 8, se le identifica como el cuerno pequeño. En Daniel 9, él es el príncipe que ha de venir. En el libro de Daniel 11, él es el rey que hace lo que le place. En el libro de Zacarías 11, él es el pastor necio e inútil. Y luego, siguiendo al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se le identifica como la bestia. Él es todas estas cosas perversas, conocidas por nosotros como el anticristo, como dice en Primera de Juan 2:18, que es literalmente del griego contra Cristo, o en lugar de Cristo. Daniel lo define como un cuerno pequeño que surge de la oscuridad y se convierte en un poder dominante.
El cuerno es el símbolo del poder. Este es un cuerno pequeño e insignificante que eventualmente se eleva al poder global. Daniel lo describe también con ojos de hombre, ojos como los ojos de un hombre, que esto nos indica su inteligencia, una boca que profiere grandes alardes, y esto nos indica tanto sus habilidades oratorias como su profunda arrogancia. El versículo 23 del mismo capítulo señala que su reino será diferente de todos los demás reinos, y a toda la tierra devorará, a toda la tierra hollará y aplastará. A diferencia del señor de bigote Adolf, que no pudo lograrlo, el anticristo final gobernará el mundo entero. Su imperio será mundial. El versículo 25 del libro de Daniel 7 nos dice que él es un blasfemo, el que hablará contra el Altísimo. Él hará cambios en los tiempos y en la ley. Es decir, él va a reemplazar las ceremonias y observancias religiosas del mundo con otras cosas para la gloria de él mismo. También introducirá un tipo de falsa moralidad, satánicamente inspirada, y que ya vemos cómo va creciendo el día de hoy. Y el libro de Daniel también nos dice que estará limitado a un tiempo breve. En el versículo 25 nos dice que estará limitado a un periodo de 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación. Su reinado de terror y su dominación será tan grande que literalmente dominará el mundo entero. El libro de Daniel 8 dice que él es un insolente, que tiene cara de fiero, que intimidará a la gente para que se sometan a él. En el verso 25 nos dice que él es hábil en la intriga. Sabemos que su dueño absoluto es el mismo diablo, el mismo Satanás. El versículo 24 nos dice que él obtendrá su poder de Satanás. El versículo 25 de Daniel 8 nos dice que él se engrandecerá en su propio corazón, caracterizado por un orgullo arrogante. Él destruirá a muchos mientras están tranquilos. No eliminará a la gente en una guerra en ese tiempo. Simplemente los destruirá sin motivo, sin razón. En Daniel capítulo 9, Daniel dice que en la primera mitad de ese periodo de tiempo, Israel hará un pacto con él. El anticristo aparecerá uno que protegerá a Israel en la apertura de los 7 años, por lo que hacen un pacto firme con él al comienzo del tiempo de la tribulación. Actúa como su protector hasta la mitad de ese tiempo, cuando después se vuelve contra ellos, profana el templo y hará una abominación desoladora, que nuestro Señor lo definió en Mateo 24. A la mitad de ese periodo, muestra sus verdaderos colores. Se vuelve en contra de Israel, comete un acto vil de profanación en el templo, lanza la gran tribulación y comienza un esfuerzo por masacrar a Israel. En el capítulo 11 de Daniel se le presenta como un rey despiadado, un rey arrogante y orgulloso que hará lo que le plazca, un blasfemo sin paralelo en la historia, engrandeciéndose sobre Dios, hablando cosas monstruosas en contra de Dios. En el mismo capítulo dice que él no tiene interés en el deseo de las mujeres. Por esta razón algunos piensan que esto indica que podría ser un papa, o será uno como Sodoma. Zacarías capítulo 11 en el verso 16 y 17 nos dice la Biblia: He aquí voy a levantar un pastor en la tierra, que no cuidará de los que perecen, no sanará la herida, ni sustentará a la que está de pie, sino que devorará la carne de las ovejas engordadas y les arrancará las pezuñas. Zacarías, mirando al tiempo futuro de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ve esta figura del anticristo. Es todo lo contrario a un buen pastor. Él es el mal pastor. No visitará a los que están separados, a los que sufren, a los heridos. Él no tendrá en cuenta algún tipo de compasión. En el libro de Apocalipsis, lo primero con lo que comienza es un jinete sobre un caballo con un arco y sin flechas. Esto nos dice que viene a conquistar sin flechas. Esto quiere decir que el anticristo vencerá en paz, no con la guerra. Así que el anticristo asciende al poder mundial debido a su personalidad, debido al poder de Satanás detrás de él. Así será su comienzo, pero después vendrá la sorpresa. Apocalipsis 17 nos dice de la religión de Satanás. Esta es la religión global del mundo. Y en el verso 5 nos dice la Biblia que sobre su cabeza está escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la abominable, final y única religión mundial bajo el control del anticristo, y todos en el mundo le van a dar su lealtad. El anticristo va a gobernar el mundo y será el único gobernante mundial que va a traer paz, pero será una falsa paz al mundo. La primera mitad de la llamada tribulación será un tiempo de falsa paz, básicamente orquestado por este demonio. En el versículo 13 de Apocalipsis 17, ellos dan su poder
poder y autoridad a la bestia. Y luego en el verso 14, Él hace la guerra contra el Cordero, pero el Cordero vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, muchos han dado sus candidatos de quién será el anticristo, y algunos dicen que es este, y algunos dicen que es este, otros este otro, o este, hasta algunos piensan que es este, pero como dijimos, hay muchos con ese espíritu anticristo, pero será uno en especial el anticristo de anticristos, y ese será todo lo que acabamos de describirte, para que sepas cómo será él. Pero algo importante que debemos considerar es lo que dice en el versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Tenemos una esperanza bienaventurada. Como cristianos, no estamos buscando al anticristo, estamos buscando día a día a Cristo. Tenemos esa bendita esperanza en anticipación de la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. El mundo está lleno de apocalipsis por todas partes, pero los cristianos debemos vivir con gozo, con agradecimiento, que cualquier cosa que venga a este mundo, Dios guarda a sus hijos. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, somos de la luz, y aquel que es la luz del mundo vendrá muy pronto y gritará, y todos seremos reunidos en su presencia. Ese es el próximo evento profético que esperamos. No tememos el día del Señor, porque hemos sido salvados de Él por nuestro buen pastor. Mientras tanto, rindamos gloria y obediencia en proclamar perdón, en proclamar juicio y salvación, en proclamar que pronto vendrá por su amada iglesia.